control académico, no podemos resolver cuestiones de plataforma y no podemos resolver problemas con sus notas. Por ejemplo, si a alguien no le llegó sus notas, pues nosotros no podemos controlar eso y no podemos resolver eso. Lo que procede ahí es que ustedes se dirijan a la sede donde se inscribieron o que escriban un correo a la sede donde se inscribieron para que ellos les puedan resolver. Entonces, ya habiendo aclarado esta situación, entonces voy a explicarles un punto que quedó pendiente de la semana número 7. Recuerden que la semana número 7 lo que hemos estado viendo es el análisis vertical de los estados financieros. Entonces ya vimos cómo se analiza un balance general de acuerdo al método vertical, y lo que quedó pendiente es el análisis vertical, pero de el estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados es el documento, es el estado financiero que muestra los ingresos que tuvo la empresa en un periodo que normalmente es de un año y los gastos y costos en que incurrió la empresa en ese mismo periodo. La diferencia pues da un resultado. Cuando el resultado es positivo, existe una ganancia o una utilidad, y cuando el resultado es negativo, pues existe una pérdida. Entonces, para analizar el estado de resultados de forma vertical, vamos a utilizar como base una cuenta en el estado de resultados, que es la cuenta de ingresos. Obviamente, estos ingresos incluyen las ventas de productos y los ingresos por prestación de servicios. Es decir, de acuerdo a la naturaleza de la empresa, puede tener ventas o puede tener prestación de servicios. Entonces, el estado de resultados pues toma como base las ventas, y cualquier cuenta que se quiera analizar pues se divide entre los ingresos o entre las ventas. El ejemplo que les muestro acá es para analizar la cuenta de sueldos. Si los ingresos o las ventas de ese periodo de X empresa fueron de 158,000 quetzales y los salarios que se pagaron en ese año corresponden a 92,500, podemos hacer la relación entonces entre las ventas y los salarios. Y lo que hacemos es dividir los sueldos o salarios entre el monto total de ventas, que en este caso son 158,000. El resultado de esa división nos da un 0.585. Cuando multiplicamos por 100, ya obtenemos el resultado en porcentaje. Y el resultado en porcentaje es del 58.54%. Significa entonces que el 58.54% de las ventas o de los ingresos se utilizó en ese periodo para pagar sueldos y salarios. Hay que hacer un análisis más profundo, por supuesto, para ver si este porcentaje es adecuado o no es adecuado, si es bueno o es malo. Y la respuesta va a ser siempre depende. ¿Depende de qué? De muchos factores. Si la empresa se dedica, por ejemplo, a dar de repente asesorías en alguna rama de la actividad comercial, por ejemplo, asesoría agrícola a los campesinos, entonces lo que tiene son muchos técnicos, y entonces es muy lógico que la mayor parte de sus ingresos los utilice para pagar sueldos y salarios. Ahí sí se justifica ese porcentaje. Pero si fuera una panadería, por ejemplo, está pagando más de la mitad de sus ingresos en salarios, y eso no es muy bueno, no es muy lógico. Habría que revisar por qué se está pagando tanto salario si las ventas son muy bajas. Entonces, como les digo, va a depender de esa situación. En eso consiste el análisis de el estado de resultados.
Les mostré estas preguntas la semana pasada, pero para quien no les tomó captura, pues puede tomarle captura ahorita. Voy a cerrar ahorita esta presentación. En este momento voy a cerrar esta presentación que corresponde a la semana número 7 y voy a trasladarme a la semana número 8, que es la que nos corresponde también en esta sesión de clases. Así es de que voy a cerrar acá, voy a dejar de compartir esa presentación. Muy bien, entonces ahora sí les doy la más cordial bienvenida a la semana número 8 de nuestro curso de módulo de competitividad, economía empresarial. El tema sigue siendo análisis e interpretación de estados financieros. Vamos a perseguir dos objetivos el día de hoy. Uno, conocer la técnica del análisis horizontal de estados financieros. Y dos, aplicar los principales indicadores financieros e interpretar los resultados. Esos son los dos indicadores que les propongo para la clase número 8. Y vamos a iniciar entonces describiendo lo que es el análisis horizontal. Como su nombre lo indica, es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo. Su interpretación se debe centrar en las variaciones de las cuentas más significativas o en los cambios extraordinarios que se presenten. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para poder hacer un análisis horizontal, tenemos que tener información de 2 periodos o de 2 años, que es lo mismo. Es decir, si yo quiero analizar un balance general, que recuerden que un balance general es aquel que me muestra los bienes de la empresa o los bienes que controla la empresa, las deudas que la empresa posee o las obligaciones que posee y también el monto de su capital contable. Eso es lo que muestra el balance general. Si yo quisiera hacer un análisis del balance general de X empresa, necesito tener información de 2 periodos, de uno anterior y de uno más reciente. ¿Por qué? Porque lo que el análisis horizontal me permite es hacer comparaciones. Y obviamente al hacer las comparaciones yo voy a obtener una variación. En muchos casos la variación va a ser positiva y en muchos casos la variación va a ser negativa. No necesariamente porque la variación sea positiva es bueno para la empresa, no es así. Y no necesariamente tampoco porque la variación sea negativa va a ser malo para la empresa. Eso no es así. Sino que lo bueno o lo malo para la empresa, lo aceptable y lo no aceptable, va a depender del tipo de cuenta que se esté analizando. Es decir, si yo estoy analizando la cuenta de bancos, si aumenta o disminuye, va a depender de la naturaleza de la empresa y del dinamismo con que ellos manejan sus recursos. Y si estoy analizando los proveedores, por ejemplo, las deudas de la empresa, también si es bueno o es malo va a depender de la naturaleza de la empresa. Es decir, no hay una regla que nos diga que si el cambio fue positivo es bueno y que si el cambio fue negativo es malo. No sucede así. Va a depender del tipo de cuenta. Como les comentaba entonces, para poder hacer un análisis horizontal, recuerden que si es horizontal va de izquierda a derecha. Entonces, para hacer ese análisis horizontal, yo necesito información de 2 periodos, es decir, de 2 años. Lo que ustedes ven en su pantalla son los balances generales que terminaron, de los periodos que terminaron el 31 de diciembre del 2019
y los que terminaron el 31 de diciembre del 2020. Es decir, hay dos periodos que nosotros estamos observando. Al tener esos dos periodos, podemos hacer el análisis horizontal y lo hacemos cuenta por cuenta. O también nos permite hacer por grupos de cuentas, es decir, analizar todo el activo corriente y analizar todo el activo no corriente. Pero es mucho más detallado y es mucho más recomendable hacer el análisis cuenta por cuenta. ¿Por qué? Porque el comportamiento de estas cuentas es muy diferente, es muy distinto. Y entonces eso es lo que vamos a analizar. Si ustedes observan, la cuenta bancos al 31 de diciembre del 2019 nos indicaba que tenía un monto de 23.500 quetzales. En otras palabras, cuando pidieron el estado de cuenta del año 2019, el banco se los facilitó y les indicaba en el estado de cuenta que el saldo disponible de dinero era de 23.500 cuando el 31 de diciembre del 2019. Cuando hicieron la contabilidad, pues les quedó en la cuenta de bancos un saldo de 27.950. Tal vez voy a aclarar un poquito sobre la cuenta bancos. Muchas veces los saldos que aparecen acá son los saldos de la contabilidad y en muchas ocasiones también el banco entrega el estado de cuenta, pero muchas veces el saldo no coincide con el de la contabilidad. Y para eso existen unos documentos que se llaman conciliaciones bancarias, para conciliar o cuadrar los saldos, porque si la empresa tiene 23.500 en su contabilidad de saldo de banco, el banco puede tener otro saldo totalmente diferente. ¿Por qué razón? Por muchas razones, porque existen depósitos en tránsito que a veces no han sido registrados por el banco o también existen cheques en circulación. Es decir, la empresa emite un cheque el día de hoy y el contador registra como salida del banco ese monto. Pero recuerden que muchos cheques tienen vigencia a veces de 6 meses, entonces eso significa que el beneficiario no los cobra luego. Al no cobrarlos luego, pues el banco no hace el débito correspondiente, entonces hay una diferencia entre los saldos, pero eso se corrige con las conciliaciones bancarias. Vamos a asumir aquí que todo está bien y que el saldo del banco pues coincide con el saldo de la contabilidad. Nada más para ejemplos ilustrativos de análisis horizontal. Entonces tenemos que el 31 de diciembre del 2019 el banco, la empresa registró en la cuenta de bancos un saldo de 23.500 y el 31 de diciembre de 2020 registró un monto o un saldo de 27.950. Si nosotros hacemos la resta, restamos el saldo del periodo más reciente de esa cuenta menos el saldo del periodo anterior. Y si tienen ahí una calculadora, por favor, háganlo. Es decir, vamos a restar 27.950 menos 23.500. Ahí tenemos una variación. La variación es de 4.450. En este caso, como la variación es positiva, significa que hubo un aumento en la disponibilidad de la cuenta de banco. Es decir, la cuenta de bancos tuvo un aumento de 4.450 del último mes del año 2019 con el último mes del año 2020. Es el último mes porque es el mes en que se cierra el periodo contable. La variación entonces es positiva y es de 4.450.
Si queremos expresar esa variación en porcentaje, tenemos que aplicar la fórmula que tienen ustedes al lado derecho de sus pantallas. ¿Y cuál es la fórmula? Pues para obtener el porcentaje, es decir, para obtener el porcentaje de aumento o de incremento de la cuenta que se está analizando, que en este caso es la cuenta de bancos, pues hacemos la operación monto del año siguiente dividido en monto del año anterior menos 1 y lo multiplicamos por 100 y obtenemos el porcentaje. Tomen su calculadora y hagamos juntos esa operación. Dividamos monto del año siguiente. ¿Cuál es? De la cuenta bancos es 27,950. Lo dividimos entre el monto del año anterior de la misma cuenta bancos. ¿Por qué? Porque es la cuenta que estamos analizando. Entonces dividimos 27,950 entre 23,500. Y me da un resultado de 1.1893 y más decimales. La fórmula me indica que tengo que restarle 1, entonces le resto 1 y ahora me queda 0.1893 y más decimales, ¿no? La fórmula me indica también que multiplique eso por 100. Al multiplicarlo por 100, obtengo el porcentaje de aumento, que es el 18.93%, pero como ahí el siguiente decimal supera el número 5, entonces aproximamos a 18.94%, que para estos casos no es tan relevante, pero que si queremos ser muy exactos en el dato, pues podemos aproximar a 18.94%. ¿Qué significa eso? Que la cuenta de bancos tuvo un aumento del 18.94% con relación al año anterior. Eso es lo que significa técnicamente. Recuerden que eso me lo da una calculadora o me lo da un programa de contabilidad, me lo podría dar un software. La pregunta acá es, ¿ese incremento es bueno o es malo? ¿Es óptimo o no es óptimo? ¿Es adecuado o no es adecuado? Y la respuesta va a ser, siempre en finanzas y en contabilidad, la respuesta es, depende. ¿Por qué? Porque hay varios factores que hay que analizar para poder establecer si ese porcentaje de aumento es bueno o es malo. Si quisiéramos hacer un análisis así muy general, se podría indicar que es bueno, 18.94% de aumento en la cuenta de bancos es bueno porque eso significa que de repente hubo mayor venta. Al haber mayor venta hay más ingresos y entonces se deposita el dinero en el banco. Obviamente es bueno si el dinero que está ahí vino de la venta de productos o la venta de servicios. Pero no es bueno si el dinero que está ahí vino de un préstamo. Ahí ya no es bueno. ¿Por qué? Porque no es bueno estar prestando mucho para guardar el dinero en el banco. Eso no es recomendable, no es muy lógico también. Porque si se presta es para invertir. Pero analizando las demás cuentas del balance general, podemos darnos cuenta que no tiene mucha deuda, entonces podemos ir deduciendo que es muy bueno ese aumento, porque significa que la empresa ha estado teniendo utilidades, que ha estado teniendo ventas. Por el contrario, si analizamos la cuenta de inventarios, y aquí es donde les decía que no todo lo positivo a veces es bueno y que no todo lo negativo también a veces es malo. No es así, sino que va a depender de cada cuenta. Por ejemplo, centran su atención en la cuenta de inventarios, la que está abajito de bancos. El año 2019 tenía 12,000 quetzales y el año 2020 pues tenía 7,000 quetzales. Si hacemos la relación para poder obtener la variación, obtenemos ahí una variación negativa. Ustedes pueden observar, observen por favor que si restan 7,000 quetzales, que es el monto del año más reciente,
menos 12,000 que son del año anterior, obtenemos ahí una cantidad negativa. Obtenemos menos 5,000. Al obtener menos 5,000, significa que la variación es negativa. Y entonces podemos suponer, podemos deducir con más claridad que hubo una disminución de los inventarios. Es decir, el 31 de diciembre del 2019 tenían 12 computadoras a 1,000 quetzales cada una, hacía un valor de 12,000, y el 31 de diciembre del 2020 ya solo tenían 7 computadoras a un valor de 1,000 quetzales cada una. ¿Sí? Significa que el último año, en el 2020, había menos inventario. ¿Por qué? Porque nos está mostrando la variación que hubo una disminución. Si se dan cuenta, la disminución es negativa. Si ustedes me pudieran responder y yo les preguntara, ¿eso es bueno o es malo? Les aseguro que habría muchas opiniones diferentes. Unos dirían, es bueno, y otros dirían, es malo porque es negativo. Pero tenemos que hacer un análisis más técnico y un análisis más empresarial para decir si esa variación, que aunque sea negativa, es buena o es mala. Y en mi opinión, yo les diría que esa disminución en inventarios es buena. Aunque la variación sea negativa, esa variación es buena para la empresa. ¿Por qué? Porque significa que vendimos más productos, que ya no tenemos tanto en inventario. ¿Por qué? Porque el inventario causa costos. Es decir, mantener un inventario, seguridad, seguros, espacio para que estén ahí los productos, le causa costos a la empresa. Mientras que si vendemos los productos, pues el efectivo lo depositamos inmediatamente al banco y ahí está seguro el dinero, no hay riesgo de que se pierda el producto, de que se quiebre al tener inventarios muy altos. Entonces, esa variación, si queremos analizarla desde la óptica empresarial, es muy buena, porque entre menos inventario haya, significa que se está vendiendo más, que los inventarios están rotando mucho más, es decir, que se compra y se vende, que se compra y se vende, que es la dinámica que deben de tener todos los negocios. Entonces, empresarialmente esa variación es buena, aunque sea negativa. ¿Pero por qué razón? Porque le corresponde o porque estamos analizando la cuenta de inventarios. Si estuviéramos analizando otra cuenta, tendríamos que ver su naturaleza, la naturaleza de la cuenta, para ver si la variación es buena o es mala, pero en este caso es muy buena. ¿Y cómo hacemos para poder nosotros determinar el porcentaje de variación? Pues hacemos exactamente la misma fórmula. Monto del año siguiente, que son 7,000 quetzales, lo dividimos entre el monto del año anterior, que son 12,000, nos da 0.58. A eso le restamos 1, porque siempre le vamos a restar 1, y nos da 0.4167. Lo multiplicamos por 100 y me da el porcentaje de variación que tengo ahí, que es menos 41.67%. Significa eso que los inventarios disminuyeron un 47% o un 42%, perdón, relacionado al año anterior. Así es como se lee técnicamente. Si es bueno o es malo, ya les expliqué por qué en este caso es bueno. Para ir concluyendo este tema, centremos nuestra atención, por favor, en la cuenta de proveedores. Si ustedes pueden observar ahí en el documento, los proveedores están formando parte del pasivo porque son una deuda. Y específicamente forman parte del pasivo corriente porque es una deuda que hay que pagar en el corto plazo. Recuerden que las deudas que hay que pagar en el corto plazo se les llama pasivo corriente.
Y las que tienen que pagarse en el largo plazo, puede llamársele pasivo no corriente o pasivo a largo plazo. Pero para efectos contables, el corto plazo es un periodo de 1 año o menos. Y el largo plazo es un periodo de 1 año o más. Entonces, centren su atención, por favor, en la cuenta de proveedores. El año 2019 tenía 12,000 quetzales de saldo. Y el año 2020, 8,000 quetzales. ¿Qué significan los proveedores? Son las grandes distribuidoras que me dan mercadería a mi empresa, que le dan mercadería a mi empresa, pero me la dan al crédito, es decir, no me cobran en el momento. Entonces, yo les quedo debiendo y ahí esas deudas son las que registra la cuenta de proveedores. Eso significa que en el 2019 mi deuda era mayor porque yo debía 12,000 quetzales. Y en cambio en el 2020 mi deuda ya es menor. ¿Por qué? Porque ya solo debo 8,000 quetzales. Entonces, si yo hago la relación ahí de esa cuenta de 1 año con relación al otro, hay una variación de menos 4,000 quetzales. ¿Por qué? Porque si ustedes restan 8,000 menos 12,000, entonces van a tener una variación de menos 4,000 quetzales. Esa variación es negativa. Por ser negativa, significa una disminución de la cuenta. Si queremos establecer el porcentaje de disminución, ahí obtenemos el menos 33.33%. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Dividimos el monto del año siguiente, que son 8,000 quetzales, entre el monto del año anterior, que son 12,000 quetzales. A ese resultado le restamos 1 y multiplicamos por 100 y nos da 33.33%. Cuando tengan un tiempecito ya más tarde, siéntense a hacer esas operaciones, tomen una captura de pantalla a la información y siéntense a hacer esas operaciones para ver si va coincidiendo con los resultados que yo tengo acá. Pero eso los da una fórmula. Lo medular acá, lo importante es establecer si ese 33.33% de disminución de la cuenta es buena o es mala. Recuerden que no todas las disminuciones son buenas y no todas las disminuciones son malas y tampoco todos los aumentos son buenos. En este caso, como estamos hablando de la cuenta de proveedores, como estamos hablando de una deuda y el balance y el análisis nos está diciendo que nuestra deuda disminuyó, entonces esa variación es muy buena para la empresa. ¿Por qué? Porque ya tiene menos deuda, ya no está tan endeudada. Ya con relación al año anterior, pues su deuda se redujo un 33.33%. Y como se trata de deuda, puede tomarse como bueno, como una buena gestión financiera, como buena liquidez, porque tiene suficiente dinero en el banco y no tiene mucha deuda. Eso significa que puede seguir operando, que puede seguir comprando más mercadería. A eso se refiere. Entonces, esa disminución es buena. A eso se refiere entonces el análisis horizontal. Ahora vamos a entrar a otros tipos de análisis. Son unos análisis que se denominan razones financieras o ratios financieros. Algunos son muy estandarizados, donde si la relación es 2-1, por ejemplo, es bueno, y entre más alta sea la relación es mucho mejor. Pero con otros hay que comparar con la industria, es decir, si mi panadería Los Tucanes está ganando un 10%, tendría que comparar de repente con la panadería Los Girasoles que anda en el mismo sector geográfico para ver cuánto podría estar ganando, si es que quiero hacer una comparación. Pero lo vamos a analizar más adelante. En este contexto, entonces, los indicadores financieros más
comunes evalúan 4 aspectos de la empresa. Evalúan la rentabilidad, evalúan la liquidez, evalúan la utilización de activos, es decir, cómo estoy utilizando yo la maquinaria, cómo estoy utilizando yo los equipos, los hornos, los vehículos, etcétera. Y también cómo estoy utilizando el pasivo, es decir, cuál podría ser el grado de apalancamiento financiero. Qué tan comprometidos están mis activos, es decir, mis bienes, con los acreedores, es decir, con los que me prestan dinero. ¿Por qué? Porque si yo hago un préstamo e hipoteco un terreno, estoy comprometiendo ese bien, estoy comprometiendo ese activo. ¿Por qué? Porque si en determinado momento no pago, me van a quitar, me van a embargar ese activo. Entonces, la utilización del pasivo, pues, se refiere también a esa parte. Entre los indicadores de rentabilidad vamos a conocer 2 muy importantes. Uno es el margen de utilidad y el otro es el rendimiento sobre el capital contable. Entre los activos de liquidez vamos a utilizar la razón circulante, o vamos a conocer, mejor dicho, la razón circulante. Y entre los activos, entre los indicadores de utilización de activos, vamos a utilizar la rotación de cuentas por cobrar. Este es para empresas que dan fiado. Y la rotación de inventarios, específicamente para las empresas comerciales. Y la utilización del pasivo, pues vamos a ver la relación del pasivo total con el activo total. Y vamos a iniciar con el margen de utilidad. La mayoría de estos indicadores se consiguen o se obtienen aplicando una fórmula. En este caso, la fórmula del margen de utilidad es la utilidad neta entre las ventas netas. Esa es la fórmula de el margen de utilidad. Si el estado de resultados nos muestra que la utilidad neta es de 23,010 quetzales y también nos muestra que las ventas netas son 162,709 o fueron 162,709, recuerden que la contabilidad registra lo histórico y nos informa de lo que ha pasado, mientras que las finanzas nos quieren decir lo que va a pasar, pero eso es otro tema. Entonces, si la utilidad neta fue de 23,010 quetzales y las ventas netas de 162,709, el porcentaje o el margen de utilidad neta ahí es del 14,1%. Porque si hacemos la operación 23,010 entre 162,709, nos da 0,1414. Si tienen ahí su calculadora a la mano, hagan la operación como lo indica la fórmula. Utilidad neta 23,010 entre 162,709 y nos da 0,1414. Si multiplicamos eso por 100, obtenemos el margen de ganancia o el margen de utilidad, pero en términos porcentuales. Y este margen expresado en términos porcentuales, pues, le corresponde el 14,1%. ¿Cuál es la descripción entonces? Indica que el margen de utilidad mide el porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad disponible para los accionistas o propietarios. Para el ejemplo, se analiza que por cada quetzal vendido, los propietarios obtienen una ganancia de 14 centavos. Eso es lo que significa ese 14,1%. Significa que del total de las ventas netas, el empresario gana el 14,1%. Es decir, si vende un quetzal, gana 14 centavos. Si vende 10 quetzales, gana hagan ustedes la operación, si vendiera 10 quetzales, gana un quetzal con 41 centavos. Si vendiera 1,000 quetzales, ganara 141 quetzales. Si vendiera 1,000,000 de quetzales, ganara como 141,000 quetzales. Si vendiera 2,000,000 de quetzales, ya ganara un poco más. Pero ese es el como podemos leer técnicamente. Recuerden que eso es técnicamente.
Yo digo, de cada quetzal que vende, pues gana 14 centavos, porque su margen de ganancia es del 14.1%. Pero no hemos resuelto lo medular del análisis financiero. ¿Y cuál es lo medular? Establecer si ese margen es bueno o ese margen es malo. Y si yo les preguntara, ustedes me dirían, para unos podrían decir eso es muy bueno y para otros es muy malo. No tiene caso hacer ese análisis si no tenemos nosotros un medio de comparación. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto el propietario está dispuesto a ganar? En otras palabras, si el propietario a la hora de hacer su plan de negocios, ya sea que lo escribió o nada más lo tenía en su mente, él dijo, bueno, voy a poner una ferretería y lo que yo quiero es ganar por lo menos el 20% de las ventas. ¿Por qué? Porque por las cuestiones de la inflación, por el riesgo de poner mi capital, etcétera. Entonces yo quiero ganar un 20%. Si él fijó una meta o un margen del 20% y el negocio le está dando nada más el 14%, entonces no es bueno para él el negocio. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con sus expectativas. Es decir, el negocio no le está dando lo que él quería ganar al inicio. Entonces es relativo, porque entonces esto para él no es muy bueno. Pero si el propietario dijo al inicio del negocio, por lo menos con que yo gane el 10% de las ventas es suficiente. Y viene que el negocio le está dando el 14%. Entonces para él el negocio es muy bueno. ¿Por qué? Porque le está dando un margen mayor a lo que él había previsto. Entonces, por eso les digo que depende, y eso es muy relativo. Ahora, si él quisiera compararse con otro negocio, por ejemplo, si el negocio fuera de ferretería y quiere compararse con otra ferretería y algunas otras ferreterías están ganando un promedio del 13%, entonces para él está en el promedio, incluso está encima del promedio y está muy bueno. Entonces, va a depender de cómo hagamos nosotros el análisis para establecer si el margen es bueno o el margen es malo. Lo que sí es indiscutible es que ese margen nos sirve para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si él cree que está ganando muy poco, entonces para aumentar el margen tiene que reducir los costos, no hay de otra. Porque está relacionado mucho, la utilidad neta está relacionado mucho a los costos. Entonces, quiere aumentar el margen, tiene que reducir costos. Pero si en esa idea de reducir los costos descuida la calidad, va a ser contraproducente. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Puede reducir costos, pero no puede reducir ni descuidar la calidad, porque en el momento que descuide la calidad, pues el mercado lo va a castigar y ya no comprándole, y al ya no comprarle, pues sencillamente va a cerrar su negocio. Entonces, el empresario tiene que ver muchas aristas, muchas situaciones que le pueden afectar y entonces tiene que encontrar un equilibrio, tiene que encontrar un balance. O la otra estrategia puede ser, estoy ganando muy poquito porque las ventas son muy bajas. Es decir, si yo vendo 162,000, estoy ganando 23,000 quetzales. Es muy poco. Pero ¿qué pasa si yo llegara a vender 10 millones como lo hacen muchas empresas pequeñas, ¿no? Entonces, si lograra vender 10 millones en un año, hagan la cuenta ustedes, y la empresa le da un margen de ganancia del 14%, su ganancia fuera de 1,400,000 quetzales en un año. Si dividimos eso en 12, estaría ganando 116,000 quetzales al mes. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto. ¿Pueden conseguirlo? Claro. Busquen una oportunidad de negocio y empiecen su negocio y lo podrían hacer. Pues claro que sí. Hay empresas que venden mucho más, por supuesto, pero ustedes podrían vender eso. Va a depender de que encuentren la oportunidad de negocio y que la aprovechen. Pero
como estamos hablando de análisis financiero, eso significa el margen de utilidad. Y el otro es el rendimiento sobre el capital contable. Recuerden que el capital contable es el dinero que yo puse al iniciar mi negocio. Es decir, si yo dije, tengo 109,000 quetzales y aquí están para empezar a comprar la maquinaria, los vehículos, las mercaderías y empezar a operar mi empresa. Entonces ese es mi capital. El rendimiento sobre el capital contable, entonces lo que hace es una relación del margen de ganancia, pero sobre el capital. En este caso utilizamos una fórmula, la utilidad neta, solo que ahora la dividimos entre el capital contable. La utilidad neta, como es el mismo periodo de la misma empresa, siguen siendo 23,010 quetzales. Si lo dividimos en el capital, nos da un 20,9%. Es decir, de cada quetzal que yo tengo invertido en mi empresa, gano 20 centavos. Así puedo leer técnicamente esta situación. La pregunta es, ¿ese 20% es bueno o es malo? ¿Es muy bajo o es muy alto? Otra vez, depende. ¿Depende de qué? De muchas situaciones. Por ejemplo, si el propietario no hubiera invertido en su empresa y mete ese dinero al banco o a una cooperativa, pues cualquier banco o cooperativa no le va a dar un 8% tal vez o un 9% máximo de ganancia al año. Pero ese 9% es seguro, no hay ahí mayor riesgo. Es decir, es poquita la ganancia, pero está seguro y el dinero está seguro en el banco. Y él no tiene que lidiar con trabajadores, no tiene que lidiar con impuestos, no tiene que lidiar con el centro de salud, con el medio ambiente, con el Ministerio de Trabajo, con un montón de instituciones que tiene que lidiar el empresario o emprendedor, porque todos quieren que se regular su actividad económica. Entonces, si metiera el dinero al banco, pues ganaría un 8%, un 7% o un 6% sin riesgo, pero es mucho menor a lo que la empresa le está dando. Ahora, eh, como arriesgó su capital, está generando actividad económica, la empresa le está dando un 20,9%. Entonces va a depender del propietario, de los accionistas, cuánto querían ganar para establecer si esto es bueno o es malo. Si ellos se fijaron un 30% sobre el capital y el negocio únicamente les da el 21%, entonces es malo este porcentaje. Pero si ellos se fijaron un 15% y el negocio le está dando el 21%, entonces es muy bueno este porcentaje. Va a depender del propietario, de su subjetividad, de cuánto quería ganar. Ahora, si se quiere comparar en la industria, si otras ferreterías están ganando más o menos eso sobre su capital, entonces está bien. Entonces está muy bien, por supuesto. Pero va a depender entonces de cómo el propietario esté gestionando su negocio, cómo lo quiera manejar. Pero técnicamente podemos decir que el rendimiento sobre el capital contable es del 20,9%. Eso significa que de cada quetzal que tiene invertido, ese quetzal genera un 21 centavos de ganancia. Si lo tuviera en una institución bancaria, pues ese quetzal generaría más o menos 6 centavos de ganancia, solo que sin riesgo. En cambio, aquí está dinamizando la economía y está generando empleo. ¿Por qué? Porque al comprarle bienes y servicios a otras empresas, esas empresas incrementan su producción. Al incrementar su producción, requieren más mano de obra y esa mano de obra que ellos requieren, es decir, esos jóvenes que van a trabajar, pues van a tener disponibilidad de efectivo. Al tener disponibilidad de efectivo, pues ya van a salir a pasear, van a comprar medicina cuando se enfermen, compran ropa, se van de vacaciones y entonces la economía empieza a reactivarse. Pero va a depender entonces del propietario. Vamos a continuar la próxima semana con estos temas, así es de que lo dejamos por hoy acá. Ya pueden ustedes empezar a desconectarse. Que estén bien y los veo, o no los veo, los saludo la próxima semana.